Hoy voy a enseñarte uno de los mejores ejercicios que hay para coger soltura con la mano izquierda y al mismo tiempo coordinación con la mano derecha. Es un ejercicio para principiantes, pero ojo, que enseguida lo vamos a convertir en un ejercicio para guitarristas más avanzados, puesto que vamos a hacer hincapié en la dinámica, en la acentuación. Hoy vamos a pasar de esto a esto. El ejercicio consiste en ir poniendo los 4 primeros dedos en los 4 primeros trastes de la guitarra. Siempre dejando el anterior puesto y a la hora de quitarlos, igual. Dejo el anterior, con lo cual se quedan los 4 dedos puestos. Abrimos la mano y practicamos lo que es el pulsar con los 4 dedos. Vamos a pulsar lo más cerca del traste que podamos, porque es el sitio donde el sonido va a tener más estabilidad. Y así lo vamos a hacer unas cuantas veces hasta coger soltura. Cuando ya tengamos un poco de soltura lo vamos a hacer en todas las cuerdas. Aquí 3 notas. Bueno, cada uno que lo haga a su ritmo. Primero despacio y poco a poco vais cogiendo velocidad. Este es uno de los ejercicios con los que se trabaja en los conservatorios de música clásica. Nada más que allí pues suelen tocar con los dedos, pero bueno, los que queremos tocar guitarra acústica, guitarra eléctrica, lo vamos a hacer con la púa. En los conservatorios suelen llegar hasta el traste 12. Una vez que llegan a la primera cuerda, aquí, cuando avanzan, lo hacen de esta forma. Aire, 1, 2, 3, 4 y vuelven a poner el 1. Con lo cual hacen así. Y hacia el otro lado igual. Cuando subimos, no hace falta dejarlos todos puestos. Lo que sí hay que mantener es un ritmo constante, la velocidad que sea constante, la acentuación todas las notas iguales, pero la velocidad que sea constante, cada uno a su ritmo y vas aumentando la velocidad. Este ejercicio yo tenía un profesor en el conservatorio que decía que había que hacerlo 10 veces seguidas sin ningún error. Si en algún momento te equivocabas tenías que volver otra vez al principio, con lo cual te podías tirar horas hasta que te salieran todas las notas perfectas. Bueno, esto es una velocidad que ya es para guitarristas que han pasado del nivel principiante. Cada uno tiene que hacerlo a su ritmo. Ahora vamos a darle una vuelta más a esto y lo vamos a subir de nivel. Vamos a avanzar hacia lo que es la mano derecha. Coger dinámica, acentuación. Esto ya empieza a ser para guitarristas un poco más avanzados. Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos un compás de 4×4. Vamos a acentuar siempre en cada tiempo. Y lo vamos a hacer primero en negras, luego lo vamos a hacer en corcheas, tresillos, semicorcheas y sistillos. Negras. Si hacemos un compás de 4×4, 1, 2, 3, 4, tenemos negras, corcheas
tresillos, semicorcheas y sistillos. Si os fijáis, acentúo exageradamente cada tiempo. En eso consiste este ejercicio, en acentuar cada tiempo y exagerarlo, para que luego, cuando estéis tocando vuestra música, vuestros licks, vuestros riffs, os salga espontáneamente. Vamos a hacerlo con un metrónomo. Vamos a poner una velocidad no muy rápida, puesto que luego, como vamos a ir ganando velocidad, pues para que no sea demasiado complicado. Primero vamos a hacer negras. Lo vamos a hacer en la primera cuerda solo ahora mismo. Aunque los que estéis empezando, hacerlo en toda la guitarra. Negras. Ahora corcheas. Tresillos. Semicorcheas. Y por último, sistillos. Bueno, ya habéis visto que es un ejercicio que puede ser relativamente fácil al principio y que se va complicando progresivamente. Yo lo suelo hacer a diario o casi a diario y me entretengo, puesto que es un ejercicio que puede llegar a ser hasta divertido cuando empiezas a practicar la dinámica. Y también te va a ayudar mucho, los que sois principiantes, a empezar a familiarizaros con poner los 4 dedos, a abrir, a pulsar, a tener coordinación. Es un buen ejercicio. Os voy a enseñar otro. Pero este ya será para un próximo vídeo.